Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono. Buenas tardes tengan todos ustedes. Les saluda una vez más Uriel de la Rosa. Yo soy miembro de la Iglesia de Cristo que se reúne ahí en el área de West Palm Beach, Florida. Y estamos transmitiendo en vivo. Estamos transmitiendo en vivo una vez más por esta radio internet, Mensaje de Amor para Salvación. Y también estamos transmitiendo vía Facebook Live a través de la página en Facebook que se llama Mensaje Salvación. Es un privilegio, y esto nunca me cansaré de decirlo, es un gran privilegio el poder transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Damos muchas gracias primeramente a Dios, pero también a nuestros hermanos encargados de la organización de esta radio, por esta oportunidad que nos han dado. El hermano Emilio Mejía, saludos igualmente, que Dios te bendiga y gracias. El programa que estamos transmitiendo semana a semana, 2 veces a la semana para ser exactos, martes y miércoles en punto de las 6 de la tarde, tiempo del centro, 7 de la tarde, 7 de la noche, tiempo del este. El programa se titula ¿Quién es Jesús? El estudio de hoy es el estudio número 62, ¿verdad? Ya estamos en la etapa final de su ministerio. Estamos dentro de los últimos 3 meses de ministerio que llevó antes de ser entregado y crucificado. Saludos a El Salvador, hermano Emilio, que Dios te bendiga. Hermana Gloria Salazar, que Dios te bendiga. Gracias. Saludos igualmente. ¿Sí? El capítulo que vamos a ver el día de hoy, o el que estamos viendo desde la semana pasada, es el capítulo 16 del Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 16. Hoy vamos a ver del versículo 10 en adelante. Versículo 10 en adelante. Si tienes tu Biblia, pues acompáñame. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el Lucas 16, ¿sí? 10 al 13. Pero antes de leer esta porción de la Biblia, vamos a dar una leída rápida al inicio del capítulo 16, ¿verdad? Los primeros versículos. Estábamos hablando, la semana pasada hablamos sobre la parábola del mayordomo infiel. Y te comentaba que esta parábola es complicada, según los estudiosos en la materia. Es una parábola algo difícil de interpretar. Sin embargo, ayer, la semana pasada, vimos algunos conceptos que encontré que algunos estudiosos consideran que es lo que quiere decir nuestro Señor Jesucristo al narrar esta parábola, ¿verdad? O en otras palabras, ¿qué mensaje tiene nuestro Señor Jesucristo en esta parábola para nosotros? Y vimos que es una parábola bien actual. Fue narrada hace 2000 años por nuestro Señor Jesucristo a su gente, ¿sí? A los judíos, al pueblo en general, a los fariseos, a sus apóstoles, ¿sí? Pero está vigente en estos tiempos. Vamos a iniciar de manera para ponernos en contexto, ¿verdad? Vamos a iniciar a leer el versículo número 1 del capítulo 16. Ahí inicia, lo leo, dice: dijo también a sus discípulos:
Había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Bueno, aquí inicia el relato, ¿verdad? Y aquí básicamente está hablando con los discípulos, ¿sí? Dijo también a sus discípulos, pero el Señor Jesucristo aquí está hablando en voz alta para que lo oigan la demás gente, ¿verdad? Particularmente estos fariseos y estos escribas, ¿verdad? Él habla en voz alta para que estas gentes malvadas, para que aquellos que se oponían a él, a su doctrina, escucharan, ¿verdad? Y ahí en el 14 del mismo capítulo, vemos que lo que hablaba sí llegaba a los oídos de estas gentes, ¿verdad? Vemos cómo dice el versículo 14: y oían también todas estas cosas los fariseos, ¿sí?, que eran ávaros y se burlaban de él. Entonces aquí vemos cómo sí llega el mensaje, ¿sí?, a los oídos de estas personas. Ahí en el versículo 1 también nos habla, ¿verdad?, de la parábola, del inicio de la parábola, ¿verdad? Vemos que es un hombre rico. Vemos que este hombre rico tenía un mayordomo, ¿verdad? El mayordomo en esos tiempos era el encargado general de administrar tanto su casa, ¿sí?, como de hombre rico, como de todos los bienes que tenía. Entonces era un administrador, era el administrador de los bienes y era el administrador de su casa, pero vemos que era un mayordomo pues deshonesto, ¿sí? Vemos que era un mayordomo derrochador, ¿sí? Vemos que este mayordomo fue acusado ante este hombre rico, ¿verdad? Y entonces en el 2 dice: entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Aquí vemos cómo lo denuncia, ¿verdad? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo, ¿verdad? Prácticamente le está diciendo este hombre rico a este mayordomo deshonesto, a causa de tu deshonestidad, ¿sí?, vas a ser despedido, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace el mayordomo, verdad? El mayordomo no se preocupó. El mayordomo no lo hizo como los avestruces, que hundió la cabeza en la arena, ¿verdad?, para no darse cuenta de la realidad, ¿verdad? Hermano Joel Pérez, saludo, que Dios les bendiga, ¿sí? El mayordomo no pidió perdón, no rogó, ¿sí? El mayordomo, inmediatamente que le dieron la noticia, al momento, ¿sí?, puso a trabajar un plan, ¿verdad? Al momento planeó. Al momento dijo: ¿qué voy a hacer? Ya sé, esto haré, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo cómo este mayordomo, ¿sí?, era un mayordomo que era, si bien era deshonesto, ¿sí?, si bien era derrochador, ¿sí?, vemos cómo este mayordomo era un hombre sagaz, ¿sí?, cómo este mayordomo era un hombre astuto, ¿verdad? ¿Sí? Vemos cómo este mayordomo tenía capacidad para prever para el futuro. Y aquí es precisamente la enseñanza que tenemos, ¿verdad? La enseñanza que Dios nos quiere dar, ¿sí?, en este tiempo, y la enseñanza que le estaba dando hace 2000 años a las gentes o personas que le estaban escuchando, ¿verdad? Obviamente no estaba enseñando, no estaba alabando la deshonestidad de esta persona, ¿verdad? No estaba alabando el orgullo, lo orgulloso que era este administrador, ¿verdad? Para nada, ¿sí? De hecho, también vemos otras características negativas de este mayordomo, ¿verdad? Era hasta flojo,
¿sí? Porque él para nada estaba dispuesto a dedicarse, una vez que lo corriera este hombre rico, para dedicarse a trabajos duros, ¿verdad? A trabajos que requerían gran esfuerzo físico. Ni siquiera estaba dispuesto a hacer eso, ¿verdad? Y también era orgulloso porque él no quería rogar, ¿sí? Entonces se supone que era un hombre sano, físicamente capacitado para trabajar, ¿verdad? Cuando dice, me da vergüenza, este, eh, dice, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Entonces vemos algunas características para nada, que de las cuales nosotros no debemos de copiar, ¿verdad? Aquí lo único que nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo es la característica esta o estas características que sí todo cristiano debe de tener, ¿verdad? Ser astutos, ser sagaces, tener capacidad para prever para el futuro. Y esto es lo único que Jesucristo nos quiere enseñar en esta parábola, ¿verdad? El versículo 3 dice, entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Aquí básicamente, ¿qué está diciendo? Bueno, traza un plan. Esta es la capacidad que tiene para prever para el futuro, ¿verdad? Ese dinero, ¿sí? Ese dinero que estaba ganando deshonestamente, este hombre lo está utilizando para asegurar su futuro. Aquí básicamente, ¿qué está diciendo? Para ser amigos, ¿sí? Para ser amigos está utilizando este dinero. ¿Y qué es lo que hace este hombre? Dice, y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribió 80. Este mayordomo era un mayordomo astuto, ¿verdad? Pero era un mayordomo que lo que planeaba lo llevaba a cabo, ¿verdad? No lo planeó y luego dijo, no pasa nada, ¿verdad? No lo planeó y dijo, por si las dudas, ¿verdad? No lo planeó y dijo, no pasa nada, ¿verdad? A ver qué hacemos. No, no, no. Él lo que hizo, lo que planeó, lo llevó a cabo, ¿verdad? Son características que los cristianos debemos de copiar de estas personas uh, en este mundo que no conocen a Cristo, pero sin embargo han tenido y tienen éxito, ¿sí? Financieramente hablando, ¿verdad? Su habilidad, ¿sí? Su astucia, su capacidad para prever para el futuro es lo que quiere Dios que copiemos de estas personas, ¿verdad? De estas personas que no conocen a Dios, pero sin embargo son excelentes, ¿sí? Básicamente te lo voy a decir, Yana, así en hacer dinero. Hermana Narcisa Sandoval, gracias, hermana, que Dios te bendiga también. Y gracias, ¿sí? Es precisamente lo que quiere Dios, lo que nos está enseñando aquí nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y aquí dice, ¿verdad? Y alabó el amo, el Señor, el hombre rico se da cuenta, ¿verdad? Y lo alaba, le reconoce, ¿verdad? Lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Le reconoce su sagacidad, le reconoce su astucia, le reconoce su capacidad para prever para el futuro. Y una vez más te lo digo, esto es lo único que nos está enseñando esta parábola, ¿verdad? Que financieramente hablando, ¿sí? El cristiano debe de también ser astuto, debe de también ser, tener visión para el futuro, ¿verdad? Debe de ser sagaz como mayordomo, ¿verdad? Dice el 8, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Dice, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos, ¿sí?, de luz. ¿Sí?
Y dice el 9, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten nos reciban en las moradas eternas. Básicamente, en estos dos versículos encontramos el mensaje que tiene nuestro Señor Jesucristo para con nosotros, ¿verdad? En el 8 y en el 9, ¿verdad? En el 9 básicamente está diciendo, no tiene nada de malo, ¿sí? Las riquezas, ¿sí? Si Dios bendice a los seres humanos con riquezas, ¿sí? No tiene nada de malo. Si a algún cristiano Dios lo ha bendecido con riquezas, no tiene nada de malo. Pero aquí lo que está diciendo en el versículo número 9, está diciendo que estas riquezas, si se enfoquen de una manera, ¿sí? Para ganar el cielo. Básicamente es lo que está diciendo, ¿verdad? Y para usar las riquezas de esa manera, el cristiano debe de ser sagaz, de prever para el futuro, ¿verdad? Debe tener capacidad, debe de tener educación financiera, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente es lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo en el 9, ¿verdad? Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten nos reciban en las moradas eternas, ¿verdad? En un inicio les decía, esta parábola habla del dinero, ¿verdad? La primera parábola habla de la manera de cómo, ¿sí? Debes utilizar el dinero para ganarte el cielo. La vez pasada también les decía, ¿verdad? Que hay una ley innegable dentro de la vida del cristiano, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo en estos momentos? ¿Sí? Determina dónde el cristiano va a pasar la eternidad. ¿Sí? De manera general podríamos decir de la raza humana, de los seres humanos, ¿verdad? ¿Qué es lo que están haciendo y en lo que es lo que se están dedicando en estos momentos los seres humanos? Va a determinar dónde van a pasar la eternidad, ¿sí? Los seres humanos, ¿sí? Tienden a concentrarse absolutamente en las riquezas, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta, las riquezas son temporales. Las riquezas nomás por un tiempo mientras estamos vivos. ¿Sí? Nada se puede llevar el ser humano cuando muera. ¿Sí? Entonces, Dios sabe eso, ¿verdad? Entonces, por eso nuestro Señor Jesucristo nos está aconsejando, ¿verdad? Aconseja al ser humano, aconseja a aquel cristiano que tiene dinero, que lo use sabiamente, ¿sí? Que lo use sabiamente para ganar, ¿sí? El cielo, ¿sí? Para ganarse el cielo. ¿Y de qué manera y cuál es la manera de usarlo sabiamente? Bueno, el ser humano, los hombres, ¿sí? Demuestra compasión, demuestra misericordia, ¿sí? Demuestra amor para con tu prójimo, ¿verdad? Yo cuando vimos la clase del hijo pródigo les decía, demuestra ser un buen vecino, ¿sí? Demuestra ser un buen vecino. Y cuando hablamos de inteligentes, cuando hablamos de prever para el futuro, cuando hablamos de ser sagaces, ¿sí? Pues debemos de ver que la responsabilidad que tenemos mientras estamos vivos, y si estamos casados y si tenemos familia, es nuestra familia, ¿verdad? Atender a nuestra familia es una manera de estar dándole a nuestra familia lo que se necesita, lo que necesita para su sustento. Es una manera de estar utilizando el dinero correctamente, ¿sí? Correctamente. Vamos a leer del versículo 10 al versículo 13. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. En algunas Biblias dice, no podéis servir a Dios y a Mamón.
Esa palabra significa eso, ¿verdad? Significa riquezas. Es una verdad innegable, ¿sí?, que en el mundo de los negocios, el hombre en que se puede confiar en pequeñas cosas puede ser promovido a grandes responsabilidades, ¿verdad? El hombre que será deshonesto y roba pequeñas cantidades, inevitablemente será deshonesto, ¿sí?, y robará grandes cantidades, ¿sí? Es una verdad inevitable. Entonces, aquí Jesús está usando esta parábola para ilustrar esta sorprendente, advertencia. Si no has sido fiel, o sea, si no has sido sabio, si no has sido prudente en las riquezas mundanas, ¿sí?, ¿quién te confiará las riquezas verdaderas? ¿Y sabes cuáles son las riquezas verdaderas? Son las riquezas que van a ser para la eternidad. Esas son las riquezas verdaderas. Y las riquezas verdaderas, ¿quién nos las va a dar? El Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Sí? Son las riquezas que van a perdurar, ¿sí? Básicamente lo que está diciendo, si no somos sabios, si no somos inteligentes, si no somos sagaces en administrar estas riquezas terrenales, que vienen siendo las riquezas mundanas, ¿sí?, no vamos a ser capaces de estar allá, ¿sí? Básicamente es lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Acuérdate una vez más de esa regla, ¿sí?, de esa regla que dice que cómo estás viviendo ahorita, aquí, determina dónde vas a pasar la eternidad, ¿sí? Si no has sido fiel, o sea, esto es sabio y prudente en las riquezas mundanas, ¿quién te confiará las riquezas verdaderas? Si los cristianos no pueden usar el dinero y las posesiones terrenales sabiamente para prepararse para la próxima vida, ¿cómo les confiará Dios las riquezas verdaderas de la próxima vida? ¿Sí? En otras palabras, lo que el cristiano hace aquí en la tierra como mayordomo determina si alguna vez llegará a ser un mayordomo en la próxima vida o no. Es lo que te estoy diciendo, ¿sí? Aquí también vemos lo que dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ningún mayordomo puede obedecer a dos jefes. Ningún hombre puede vivir una vida llena de contradicciones, ¿verdad? Es lógica y psicológicamente imposible, ¿verdad? ¿Sí? No podemos, ¿sí? No podemos, no podemos estar enfocados en la riqueza y estar enfocados en Dios a la vez, ¿sí? No es lo uno o lo otro. Y aquí nos está diciendo, enfócate en Dios. Las riquezas que tienen, una vez más, ¿sí?, las riquezas que se tienen, úsalas para ganarte el cielo. Los hombres que no creen en Dios siguen tratando de servir al mundo, y eso es lo que decíamos en un inicio, ¿verdad? Siguen tratando de servir a la carne, siguen tratando de servir al mal, ¿sí? Y hay otros hombres que profesan servir al Creador, pero sin embargo están enfocados en esas cosas. Hermana María Isabel Cruz Hernández, que Dios te bendiga. No, gracias a ti por tomarte tu tiempo para estar aprendiendo de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Tenemos que ver que la responsabilidad del cristiano hacia Dios en asuntos de dinero no se completa con dar solamente cierta cantidad de dinero, ¿verdad? De hecho, lo que verdaderamente Dios quiere, ¿sí?, hablando de la ofrenda, lo que verdaderamente Dios quiere, y esto es lo que aprendemos en esta parábola, es que seas un buen administrador de todo lo que Dios te da, ¿sí? Más de cuánto debemos de dar, que esto y que el otro, y que ya ves las constantes conflictos que hay, ¿verdad?, entre ciertos grupos religiosos, no, que el diezmo sí, que el diezmo no, que ¿me entiendes? ¿Sí?
lo que verdaderamente Jesucristo nos está diciendo, o lo que verdaderamente Dios quiere de nosotros, es que seamos buenos administradores de lo que Dios nos da, ¿verdad? De lo que Dios nos da. Dios quiere que eso que tenemos lo usemos sabiamente. Dios quiere que eso que Dios nos ha dado lo usemos con inteligencia, ¿verdad? Para ganar sobre todo el cielo, ¿sí? El cristiano es responsable ante Dios por cada centavo. En eso se debe de enfocar el cristiano, ¿verdad? En qué tan bien está administrando todo aquello que el Creador se le da, ¿sí? Obviamente, esto no significa que cada centavo debe de ser entregado en la tesorería de una congregación local, ¿verdad? Para el desembolso, ¿sí? ¿Qué quiero decir cuando te digo que el cristiano es responsable ante Dios por cada centavo? Significa que cualquier cosa, ¿sí?, que el cristiano use su dinero, para ello debe servir de alguna manera a Dios, ¿sí? Y te voy a dar algunas cosas en las que el cristiano puede y debe de usar su dinero, ¿verdad? A través de la provisión para su familia, sí, que está en primer lugar, ¿verdad? No podemos andar dando dinero, no podemos andar ayudando a otros si nuestra familia está descuidada, ¿verdad? Si nuestra familia está en el abandono, si nuestra familia está pasando hambre, se está pasando necesidades. También, si Dios te da más dinero del que necesitas para el sustento, para el sustento personal y de tu familia, pues también se puede ayudar a los necesitados, ¿verdad? También se puede apoyar a gobiernos cívicos e instituciones que promueven el orden social y el bienestar, ¿sí? O sea, hay muchas maneras de cómo el ser humano puede usar las riquezas, ¿verdad? Ese dinero, ¿sí?, que él ve, que él maneja de manera inteligente y ve que puede ser utilizado, ¿sí?, para bienestar social, ¿verdad? En el cual él puede reflejar a misericordia, compasión y amor, ¿sí?, por los demás. Pero recuerda, ¿sí?, familia, ¿sí?, en primer lugar, ¿verdad? Porque si no, tú qué mensaje, o si no, el cristiano qué mensaje está dando a los demás, ¿verdad? ¿Qué testimonio está dando a los demás? Entonces recuerda, ¿sí?, recuerda que lo que Dios quiere de nosotros, ¿sí?, o lo que nuestro Señor Jesucristo ve en los cristianos, o ve en el ser humano, es qué tan inteligente eres en la administración de los bienes materiales que Él te ha dado, que Él le ha dado al cristiano, ¿verdad? Qué tan buen administrador es aquella persona. Eso es lo que Dios ve en el cristiano, ¿verdad? Lo que Dios ve en el ser humano. Continuamos leyendo, ahí en Lucas 16:14, ¿sí? Una cosa más que se me pasó decirte, ¿verdad? El punto importante es que Dios debe de ser nuestro maestro. Cuando dice no podéis servir a Dios o a las riquezas, ¿verdad? Ahí en el 13, ¿sí? Pero aquí el punto importante es que Dios debe de ser nuestro maestro y no el dinero, ¿sí? Nuestro dinero debe de ser usado para servir a Dios, y esto es lo importante. Vamos a continuar leyendo ahí en el 16:14, ¿verdad? Vamos a continuar, vamos a leer del 14 al 18. Dice, y oían también todas estas cosas los fariseos, los cuales eran ávaros y se burlaban de él. Es lo que te decía en un inicio, ¿verdad? Le hablaba a los apóstoles según el versículo 1 del capítulo 16, pero para que me oigas tú, fariseo, y para que me oigas tú, doctor de la ley, ¿verdad? Y sí llegó a sus oídos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacían estos hombres? Se burlaban. Imagínate la expresión en sus rostros al estar escuchando todos estos ataques, ¿verdad?, en contra de ellos.
Y el 15, versículo 15 del capítulo 16 de Lucas dice, y les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque los que los hombres tienen en alta estima delante de Dios es abominación. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es predicado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero es más fácil que pasen el cielo y la tierra que fallar una tilde de la ley. ¿Sí? Y en el versículo 18 dice, cualquiera que repudia a su esposa y se casa con otra comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada del marido comete adulterio. Aquí vemos de entrada, ¿verdad?, lo que quiere decir nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos que la fidelidad de Dios es más importante que el dinero. ¿Sí? Los fariseos eran amantes del dinero, ¿sí? Eran ávaros, ¿sí? ¿Y qué fue lo que hicieron ahí? Pues se burlaron de Jesús cuando escucharon esa advertencia, ¿verdad? Esa penetrante advertencia, cuando escucharon ese ataque en contra de ellos, ¿verdad? ¿Sí? Básicamente estos eran malos mayordomos, ¿verdad? Básicamente estos fariseos y doctores de la ley o escribas, ¿sí?, eran malos mayordomos. Esto es, el dinero que tenían lo administraban de mala manera. O en pocas palabras, aquí nuestro Señor Jesucristo les está diciendo, ustedes están sirviendo a las riquezas más que a Dios. Ustedes se dicen muy fieles, ustedes se dicen muy justos, ¿sí?, pero en realidad ustedes, su amo y su Señor son las riquezas, ¿sí? Entonces eran unos mayordomos deshonestos, ¿verdad? No estaban haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. ¿Y qué fue lo que hicieron al escuchar todo eso? Bueno, hicieron una cara altiva hacia él, ¿verdad? Y se mofaron y se burlaron de él. ¿Por qué? Porque eran sirvientes del dinero. De hecho, yo creo poco les importó que hablara en contra de ellos todo esto. Sus acciones demostraron exactamente lo que Jesús acababa de decir. Ningún hombre puede servir tanto a Dios como a las riquezas. ¿Sí? Estos hombres pretendían servir a Dios, pero realmente estaban siendo mundanos, estaban sirviéndole a las riquezas. ¿Sí? Ellos, a pesar de que decían que estaban sirviéndole a Dios, ¿sí?, ellos estaban en contra de todo aquel que estuviera por Dios, ¿verdad? Estaban en contra de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Los fariseos públicamente aparentaban ser justos y rectos, pero Dios conocía sus corazones. ¿Sí? Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Y así es. Dios conoce los corazones de todos los hombres. No nos servirá de nada hacer demostraciones públicas de piedad si en nuestros corazones confiamos secretamente en el éxito financiero. Podemos aparentar, ¿sí?, pero Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe en realidad qué está en nuestras mentes. El éxito financiero no equivale a la aprobación de Dios, ¿sí?, especialmente si ese éxito se convierte en el principal maestro, especialmente si el hombre se enfoca en las riquezas, ¿verdad? De hecho, eso es idolatría. Todo aquello que te desvía de Dios, ¿sí?, que te desvía de tener la mirada en Dios, es idolatría. Aquí vemos cómo el mundo tiene un sentido totalmente contrario de valores, ¿verdad? Lo que es exaltado entre los hombres es abominación para Dios. Aquí el mundo está todo al revés, ¿verdad? Lo que los seres humanos alaban, ¿sí?, para Dios es abominación, ¿sí? Y eso lo encontramos ahí, ¿verdad? Dice el 15, vosotros, entonces les digo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación.
Los discípulos de Jesús deben santificar sus posesiones, ¿sí?, materiales en la administración de Dios. Sí, acuérdate, Dios conoce la intención de todo ser humano. Sí, Dios quiere que los hombres aparten la devoción de su corazón a Él, porque Él sabe que la administración de las posesiones inevitablemente seguirá. Así es en esta tierra, hermanos. ¿Sí? Inevitablemente somos administradores de bienes. ¿Sí? Pero Dios quiere, Dios pide, si del cristiano, su devoción, ¿sí?, hacia Él en primer lugar. ¿Sí? Su devoción hacia Él. ¿Sí? Vamos a leer ahí el 16, ¿sí?, al 18, una vez más, dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Aquí algunos piensan que Jesús da dos enseñanzas desconectadas, ¿verdad? En pocas palabras, nada tiene que ver esto que acabo de leer con lo que leímos en los primeros versículos, ¿verdad? Que nada tiene que ver con el discurso sobre el uso del dinero, pero en realidad no están desconectados, ¿sí? Este mensaje que encontramos en el 16 y el 17 sobre el reino de Dios también es muy relevante para todo tema de la mayordomía, ¿sí?, y especialmente el dinero. ¿Sí? La frase, ¿sí?, la ley y los profetas fueron hasta Juan, ¿sí? Desde entonces se predican las buenas nuevas en el reino de Dios, ¿sí? No significa que el Antiguo Testamento fue abrogado cuando apareció en escena Juan el Bautista, ¿sí? Tampoco significa, ¿sí?, que el reino de Dios, o sea, la iglesia, fue instituida de hecho con la predicación de Juan el Bautista, ¿sí? Perdón. Es evidente, según las Escrituras, ¿sí?, que la iglesia no fue instituida como una nueva dispensación, ¿sí?, o testamento hasta el día de Pentecostés, ¿sí? Recuerda, cuando Jesús habló de la iglesia ahí en los evangelios, ¿sí?, por ejemplo, ahí en Mateo 16, 18, siempre habló en tiempo futuro, ¿verdad? ¿Qué dice Mateo 16, 18? Dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Sí? Durante sus ministerios después de la muerte de Juan, ¿sí? Si te fijas cómo durante su ministerio después de la muerte de Juan, él habla en tiempo futuro, ¿sí?, sobre la iglesia. Entonces eso no significa, ¿sí?, eso una vez más te digo, eso no significa cuando dice la ley y los profetas eran hasta Juan, ¿sí? Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar a él. Lo que Jesús aquí está enfatizando, ¿sí?, y esto es aquí lo importante, lo que Jesús está enfatizando sobre la aparición de Juan en la escena, ¿sí?, es la inminente llegada del reino de Dios, ¿sí? Lo que estos fariseos locos por el dinero habían expuesto hipócritamente de manera tan brillante, o sea, lo que el concepto que ellos tenían, ¿sí?, sobre el reino de Dios, que ellos tenían sobre el Mesías, ¿sí?, era un concepto totalmente materialista, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, eran amantes de las riquezas, ¿verdad? Ellos tenían un concepto totalmente materialista de lo que era el reino de Dios y de lo que era el Mesías. Pero bueno, este concepto sobre el reino de Dios y sobre la venida del Mesías, ya había sido anunciado, ¿verdad? ¿Sí? Ya fue anunciado en sus oídos por Juan el Bautista, ¿sí? Y el Mesías mismo, o sea, esto es nuestro Señor
Jesucristo. ¿Sí? De hecho, nuestro Señor Jesucristo estaba en medio de ellos. ¿Sí? Eso lo encontramos ahí en Lucas 17:21 y después vamos a verlo, ¿verdad? Cuando le preguntaban, muéstranos el reino, ¿sí? Y él decía, aquí estoy entre vosotros. ¿Sí? Pero este reino no se estableció, este reino de Dios no se estableció oficialmente y se abrió a todo el mundo hasta el día de Pentecostés. Los fariseos no podían o no querían ver el reino. Ellos se negaban rotundamente a esa doctrina de Jesucristo, ¿verdad? De lo que era el reino. Para ellos era imposible ver el reino de esa manera. ¿Y sabes por qué? Porque su amor por las riquezas, su amor por el poder, ¿sí? Los cegaba completamente, ¿verdad? Entonces ellos nunca iban a ver en realidad de qué tipo de reino nuestro Señor Jesucristo estaba hablando. Los fariseos no podían o no querían ver el reino a pesar de que estaba muy cerca de establecerse porque estaban sirviendo a las riquezas. Es lo que les estoy diciendo, ¿verdad? La venida de Juan el Bautista fue en cumplimiento de sus propios profetas, ¿sí? En el Antiguo Testamento, ¿sí? Isaías, en Malaquías, ¿sí? Y muchas personas lo sabían, muchas personas lo reconocían, ¿sí? Entonces obviamente el ministerio de Juan el Bautista no estableció la iglesia, ¿verdad? El ministerio de Juan el Bautista no abroga la ley de Moisés, ¿sí? De hecho Jesús aconsejó que a todos aquellos a quienes predicaba que guardaran la ley de Moisés, ¿verdad? Hasta que se cumpliera, ¿sí? ¿Qué es lo que hace o qué objetivo, ¿sí? Tiene el mensaje de Juan el Bautista? Bueno, pues simple y sencillamente preparó y anunció la venida del reino, ¿sí? Y como vemos, los fariseos no se prepararon, ¿verdad?, para recibir el reino porque no estaban dispuestos a someterse, escucha, porque no estaban dispuestos a someterse a la violencia necesaria para entrar en él. ¿Y de qué te estoy hablando aquí? Ahí en el 16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos, dice, es el 16, dice, y todos se esfuerzan por entrar en él. Esa palabra esfuerzan, eso significa entrar con violencia, ¿sí? Pero ¿qué quiere decir nuestro Señor Jesucristo aquí? ¿Cómo entendemos, ¿sí?, este mensaje que encontramos aquí? Entrar con violencia al reino de Dios, ¿sí? Perdón. Estuvimos enfermos. Estuve enfermo días pasados y todavía me quedó un poquito la garganta, o tengo la garganta tocada. Esperemos que podamos terminar primero Dios, ¿sí? ¿Qué significa? Bueno, los fariseos no se prepararon para recibir el reino porque no están dispuestos a someterse a la violencia necesaria para entrar en él, ¿sí? Hermana Iris King, buenas noches, ¿sí? Que Dios te bendiga, saludos. El reino de Dios predicado por Jesús y Juan el Bautista, ¿sí?, se podría ingresar solo cuando los hombres, solo cuando los hombres violentamente pisotean sus valores humanos y aceptan los valores de Dios, ¿sí? Lo que exalta entre los hombres es una abominación a los ojos de Dios, ¿sí? Aquí Jesús nos está diciendo que los hombres se abrieron camino hacia el reino de Dios, ¿sí?, por la fuerza. Obviamente nadie podía entrar o nadie puede entrar al reino por la fuerza,
¿sí? La violencia de la que está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, es la muerte espiritual de uno mismo, la muerte del yo que debe de ocurrir, ¿sí? Los hombres deben violentamente, ¿sí?, alejarse de la sumisión al dinero y la indulgencia carnal si quieren entrar al cielo, ¿sí? Acuérdate, el arrepentimiento es un cambio mental, ¿verdad? De dejar de hacer lo que estabas haciendo, ¿verdad? Y hacer lo que Dios quiere. Ese cambio es difícil, ¿sí? Ese cambio es difícil. Ese cambio requiere de determinación, ¿sí? Ese cambio requiere de esforzarse, ¿sí? Esa es la violencia de la que está hablando nuestro Señor Jesucristo. No es fácil. ¿Sí? ¿Quién dijo que era fácil? ¿Sí? Ese es a lo que se refiere cuando el Señor Jesucristo dice aquí, ¿sí?, se esfuerzan, ¿sí? Y todos se esfuerzan por entrar en Él. Los hombres deben violentamente alejarse de la sumisión al dinero y la indulgencia carnal si quieren entrar en el reino. Es más fácil para un camello atravesar el ojo de una aguja que para que un hombre rico entre en el reino. Palabras de Dios, de Jesucristo, ¿sí? Los hombres deben dejar a un lado el pecado que tan fácilmente los acosa, lo que yo te digo, lo que te estoy diciendo, y correr la carrera con paciencia y resistencia si han de ser ciudadanos del reino. ¿Es fácil? Para nada. Requiere de esfuerzo, requiere de determinación, ¿sí? Si queremos estar en el reino de Dios. Dice la palabra de Dios ahí en Hechos 14:22, entramos en el reino a través de mucha tribulación, ¿sí? La ciudadanía del reino requiere una lucha o guerra diaria, requiere una lucha agonizante, una lucha traumática, requiere de una lucha violenta, ¿sí?, entre la carne y el espíritu, ¿sí? Ahí en Primera de Corintios, ¿de qué te estoy hablando? Bueno, pues déjate luego algunas citas. Ahí en Primera de Corintios 9:27 dice, sino que sujeto a mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. En los versículos anteriores, aquí Pablo habla de una meta, ¿sí? Habla de la meta que todo cristiano tiene, ¿verdad? Aquella corona de vida, ¿sí? Vivir por la eternidad allá con Dios, ¿sí? Y decía, pero ¿qué es lo que tengo que hacer para lograr esa meta? Para lograr la corona de la vida. Fíjate lo que dice Pablo. Pablo es lo que estaba haciendo, ¿verdad? Tenía o sujetaba a su cuerpo, ¿sí?, y lo ponía en servidumbre, ¿sí? Ahí está la lucha diaria que todo ser humano, que todo cristiano tiene, ¿verdad? Si quiere entrar o si quiere lograr el cielo, ¿sí? Carne, entre carne y el espíritu. ¿Qué dice Pablo? Someto a mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. Porque si no lo someto, si no lo pongo en servidumbre, aunque le haya predicado a otros, yo me voy a perder. Ahí en Romanos, también nos habla de lo mismo, ¿verdad? Romanos 7, versículos del 21 al 24. Dice, hallo pues esta ley, que cuando quiero hacer el bien, el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y mira lo que dice Pablo ahí en el 24 del capítulo 7 de la carta a los Romanos. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Ahí está, ¿sí? Ahí está.
Eso entendemos cuando dice nuestro Señor Jesucristo, y todos se esfuerzan. Ese es el esfuerzo. Entrar con violencia, ¿verdad? Determinación, ¿sí? Luchando día a día, ¿verdad? ¿Y cuál es esa lucha? La lucha está en el cristiano mismo. Es una lucha interna entre el espíritu y el cuerpo, ¿sí? Dios, tu mente, tu espíritu es tu mente, ¿sí? Tu mente está sujeta a la voluntad de Dios, ¿sí? Tu carne está sujeta a tu mente. Y esa es la lucha de la que está hablando Pablo. Y es la lucha que constantemente los cristianos tenemos. Es la lucha que día a día los cristianos tenemos. ¿Sí? ¿Ven? ¿Sí me entiendes? ¿Sí entiendes ahora por qué dice Jesucristo? Hay que esforzarse por entrar al reino de Dios. Esforzarse. Hay en Gálatas 5:17 dice, porque la carne, ¿sí?, codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no podáis hacer lo que quisieres. ¿Sí? Tenemos que morir. El yo viejo debe de ser crucificado. ¿Sí? Allí en Romanos 6:6 encontramos esto, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahí está la lucha. Ese es el esfuerzo, ¿verdad? Esa es la entrada con violencia de la que está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Obviamente, los fariseos se burlaron de la idea revolucionaria de usar el dinero de uno para ayudar a los desafortunados. No, olvídate que un fariseo fuera a utilizar su dinero para ayudar a los desafortunados, ¿verdad? Se burlaron de la idea de que Dios los llamaría a rendir cuentas como malos administradores. ¿Sí? Se burlaron de la idea de que no podían servir tanto a Dios como a las riquezas. ¿Sí? Pero la advertencia de Jesús es que estas ideas estaban en la ley de Dios desde el principio, ¿sí? Y que ni un solo punto de la ley de Dios podía quedar anulada por todas sus burlas. En pocas palabras, aunque se burlaban, aunque despreciaban todo aquello que decía nuestro Señor Jesucristo, todo se iba a cumplir. ¿Sí? De hecho, la propiedad divina y la administración humana se enseñan en todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y en los profetas también, ¿verdad? Tanto en la ley como en los profetas. Ayudar a los menos afortunados es la esencia de la ley, o era la esencia de la ley, ¿sí? Pero estos fariseos que se jactaban de que estaban protegiendo a la ley de Dios, ¿sí?, se encontraban en oposición a ella, ¿sí? Y su oposición no evitará que sea reivindicada. ¿Sí? Sería más fácil que el cielo y la tierra pasen que cualquier hombre pueda librarse, ¿sí?, desobedeciendo de la ley de Dios. ¿Sí? Recuerda, Dios es serio, Dios es muy serio acerca del hombre y sus riquezas, acerca del hombre y del dinero. ¿Sí? ¿Esos fariseos se les olvidó? Esos fariseos se les olvidaba cuál era la esencia de la ley y cuál era la esencia de los profetas, ¿verdad? El amor a Dios y el amor al prójimo. Estos eran los dos principales mandamientos dentro de la ley y por supuesto dentro de los profetas. Pero estos fariseos, estos escribas, nunca lo entendieron, ¿verdad? Y entonces su comportamiento, a pesar que decían que estaban con Dios, que decían que obedecían la ley, se oponía a todo lo que la ley decía. Después, el 16-18, ¿verdad? Aquí el versículo 18
Dice, y todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Este breve extracto de la enseñanza de Jesús sobre el divorcio y el nuevo matrimonio probablemente se incluya como un ejemplo, ¿verdad?, de un aspecto de la ley que los fariseos tendían a minimizar, ¿sí? En su contexto inmediato, este versículo también puede funcionar como una metáfora de la irrevocabilidad de la ley y los profetas. Y bueno, también el tema del divorcio, ¿sí?, está relacionado con el tema del dinero, inevitablemente, ¿verdad? De hecho, pues a menos que me equivoque, pero casi todas las personas casadas reconocen esto, ¿verdad? Cómo el matrimonio está relacionado con el tema del dinero. Más discordia conyugal surge de asuntos de dinero que de casi cualquier otro problema. Si las dificultades financieras, ¿sí?, provocadas por el egoísmo o la mala gestión no son el problema número uno que conduce al divorcio, son un segundo lugar cercano. Mañana voy a tener que hablar un poquito sobre esto. Y ahorita la garganta que me está cerrando completamente. Además, se nos acaba de terminar el tiempo. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por sumarse tu tiempo para aprender más de la palabra de Dios. Mañana estaremos continuando con este versículo. En punto de las 6. En punto de las 6 de la tarde, tiempo del centro. Y quería cerrar con una oración, hermano. No lo pasé por alto, pero me está por darme un ataque de tos. Entonces, aquí terminamos. Mañana, con el favor de Dios, continuamos con este versículo 18 del capítulo 16 de Lucas. Una vez más, que el Señor nos bendiga. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que